pues bueno, comentarles lo que he venido esta noche a presentarles, que está relacionada al uso de los sistemas automatizados, ¿no? La automatización en el laboratorio, que ya está en nuestro país, se está poniendo muy en boga, muy de moda, podríamos decirlo así. ¿Por qué? Porque ya tenemos mayor accesibilidad a estos sistemas automatizados. Antes eran muy pocos los laboratorios que podían acceder a estos sistemas automatizados. Solamente a veces eran instituciones grandes, seguridad social, servicios públicos, porque ahí hay un dinero que es del Estado, digamos, ¿no? Que permite comprar, hacer grandes compras. Pero ahora, como ya existe mucha más accesibilidad, hasta los laboratorios pequeños, laboratorios privados, ya pueden tener estos sistemas automatizados. Entonces, lo que yo quiero mostrarles esta noche es la utilidad que tienen estos sistemas automatizados, específicamente, y bueno, un poco por la importancia que tienen los marcadores tumorales, ¿no? El impacto que tienen estas mediciones y las dificultades que implica la medición de los marcadores tumorales con otras técnicas que no son las automatizadas, ¿no? Entonces, ese es el contexto, lo que vamos a conversar esta noche. Y pues pedirles también que si tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna experiencia también, porque siempre es importante conocer experiencias de nuestra vida diaria, nos va a servir mucho, ¿no? Para poder retroalimentarnos entre todos nosotros, ¿no? Entonces, vamos a conversar esta noche y permítanme, voy a quitar la cámara porque a veces se me lentea el internet. Pero ya, ahora sí. Entonces, como les comento, vamos a hablar un poco de la automatización y su utilidad en los marcadores tumorales. Para esto vamos a recordar qué son los marcadores tumorales, ¿no? En realidad, los marcadores tumorales pueden ser moléculas, sustancias o proteínas que se van a alterar de manera cualitativa, es decir, pueden estar presentes o ausentes, o de manera cuantitativa. Es decir, que están en cierto grado, en cierta concentración, y cuando existe un proceso canceroso o precanceroso, pueden elevarse, ¿no? Y se detectan mediante una prueba de laboratorio en sangre por diferentes metodologías, ¿no? Pueden ser en sangre, en líquidos o en tejidos. Principalmente en el laboratorio clínico, lo que trabajamos es sangre. Entonces, a partir de la sangre, del suero sanguíneo, nosotros podemos hacer la cuantificación de los marcadores tumorales por diferentes métodos que nos permiten saber si este marcador tumoral se ha elevado, ¿no? O si ha empezado a liberarse en el torrente sanguíneo, ¿no? Es importante que recordemos que los marcadores tumorales no se utilizan para el diagnóstico como tal de cáncer o tumores. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo tengo un CA125 muy elevado o elevado por encima de mi límite, de mi valor de referencia, no quiere decir que el paciente específicamente tenga cáncer. Es por eso que estos marcadores, cuando se emite el resultado, tenemos que tener bastante cuidado el momento de orientar al paciente, ¿no? No debería ser recomendable que el paciente, porque ha leído en internet o porque tiene antecedentes familiares de algún tipo de cáncer, vaya al laboratorio y diga, me quiero hacer esto, y con eso él quiera autodiagnosticarse que está con algún proceso canceroso, ¿no? Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado ese momento que vamos a estar con el paciente o el momento que venga un paciente que pasa, ¿no? Yo recuerdo que me pasaba que decían, no, mi mamá tenía cáncer, ¿qué puedo hacer? O tenía cáncer de mama y me duele un poco el pecho, entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Qué prueba me puedo hacer, no? Entonces uno no puede diagnosticar con los marcadores tumorales en sangre el cáncer, ¿no? Lo ideal es que en este tipo de pacientes, el paciente siempre llegue con una orden médica, porque estos resultados necesitan una orientación clínica del médico, ¿no? Entonces, eso hay que recordar, hay que orientar también al paciente en ese sentido, ¿no? Y que si en algún momento el paciente viene y ve el resultado muy alto, no tengamos o tratemos de que no se alarme, sino que busque la orientación clínica, porque no solo estos marcadores tumorales en sangre son complementarios a toda la parte clínica, imagenología, pruebas de citología o psicopatología, ¿no? Pruebas de patología que puedan complementar un diagnóstico de cáncer, ¿no? Entonces, ese es un detalle que sí tenemos que recordar.
Además, hay que recordar que no son 100% específicos, ¿no? Es decir, que un marcador tumoral, por ejemplo, el CA125, creo que es uno de los más comunes, no solamente se va a elevar cuando el paciente o la paciente pueda tener CA de ovario, ¿no? Sino también puede elevarse cuando el paciente o la paciente tenga enfermedades hepáticas, ¿no? Obviamente crónicas, bastante, no una simple patología sencilla, ¿no? De hígado, sino puede elevarse cuando tenga alguna patología crónica de hígado, ¿no? Entonces, como ven, no son 100% específicos. Entonces, eso también apoya a esto que decimos que no son útiles al 100% para el diagnóstico de cáncer, ¿no? Entonces, esos son como cuidados que tenemos que tener el momento que estamos con el paciente, ¿no? Y el momento que orientamos al paciente, porque es natural que el paciente haga ciertas preguntas, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que saber orientarlo por la delicadeza que implica este tipo de pruebas en el laboratorio. Si bien los marcadores tumorales no son útiles para un diagnóstico de cáncer, ¿no? Solo complementan el diagnóstico de cáncer junto con todas las demás análisis y pruebas que se deben realizar. Es una herramienta para ayudar al pronóstico y seguimiento al tratamiento de los pacientes con cáncer. Eso es bastante importante que recordemos. Generalmente estas pruebas nos van a pedir para hacerle seguimiento al paciente después de haber recibido una quimioterapia, antes de entrar a una cirugía de alguna extirpación de un tumor, ¿no? Entonces, nos pueden pedir antes de entrar a la cirugía, después de salir de la cirugía y en los meses posteriores y después como controles al año, a los 2 años, ¿no? Para ir evaluando al paciente, ¿no? Entonces, esto es importante que lo recordemos, que lo tengamos claro, porque esto nos va a permitir orientar a nuestros pacientes cuando los tengamos, cuando nos hagan alguna consulta en el laboratorio. Lo que yo les recomiendo es que siempre este tipo de pruebas continúen con una orientación médico-clínica, ¿no? Que el médico, que el especialista les haga la orientación, ¿no? No es, como les digo, no es sugerible que el paciente solo porque leyó o porque le dijeron que alguien se hizo esa prueba, que vaya al laboratorio y se haga como a ciegas la prueba, ¿no? Entonces eso siempre hay que manejarlo con mucha precaución. Aquí yo les muestro, igual para que recordemos, los marcadores tumorales más comunes que tenemos en el laboratorio, ¿no? Estos son los que más comúnmente nos pueden solicitar en el laboratorio. Está la alfa-fetoproteína, que es útil para en el cáncer de hígado, tumor de células germinativas del ovario. El análisis se realiza en sangre y permite determinar el diagnóstico de cáncer de hígado, vigilar la eficacia del tratamiento, evaluar el estadio, pronóstico, respuesta al tratamiento de tumores de células germinativas. Entonces, ¿qué vemos ahí? Que no es específico solo para hígado, sino también para otro tipo de tumores, lo que les decía. Otro tipo de marcador importante y que es bastante común es el CA15-3, que también es conocido o depende con qué línea comercial trabajemos, puede ser el CA27-29, pero más comúnmente es el CA15-3, ¿no? Así lo conocemos. Es para cáncer de seno, igual se realiza en sangre y nos ayuda a evaluar la eficacia del tratamiento y determinar si hay una recidiva del cáncer de seno. Tenemos el CA o el antígeno carcinoembrionario, bueno, en inglés es CEA, que creo que es más común, así como lo tenemos o lo manejamos en el laboratorio, para cáncer de colon rectal y otros tipos de cáncer. El CA125 para cáncer de ovario, el CA19-9 para cáncer de páncreas, vesícula biliar, conducto biliar y estómago, ¿no? Es un marcador para toda la parte gástrica. Entonces, estos son los más comunes, como ustedes pueden ver aquí en la pantalla y en otro listado también que tenemos aquí de lo que es el equipo McLumi, otro tipo de marcadores. Ya vemos una lista bastante larga, ¿no? En la oferta de las pruebas, pero es bastante amplio. Y nosotros lo que tenemos que identificar es ver, ¿no? Cuál es la que nosotros podríamos ofrecer en nuestro laboratorio, cuáles son nuestros pacientes, qué tipo de pacientes tenemos y ver cuál es la necesidad que tendríamos, ¿no? Estos marcadores, si bien no son específicos, ¿no? Para algún tipo de cáncer, como lo hemos visto en la anterior diapositiva,
tienen cierta afinidad para definir cánceres específicos, ¿no? Entonces, por eso deben ir acompañados de un diagnóstico, una batería de pruebas de gabinete para poder confirmar un cáncer o un proceso canceroso, ¿no? Cuando existe un resultado elevado, es necesario o siempre hay que descartar un proceso benigno como posible causa del incremento, ¿no? ¿Por qué? Porque muchos o la mayoría de los marcadores tumorales se van a elevar también en otras enfermedades, como les decía, en enfermedades hepáticas y también en enfermedades renales, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que tratar de evaluar, ¿no? Tratar de orientar al paciente, porque nosotros no vamos a hacerle el diagnóstico clínico, por ejemplo, y nos puede causar alguna confusión en algún momento, y esto sí, igual como experiencia lo comento, que en algún momento al laboratorio llegaban muestras de pacientes varones donde solicitaban el CA125. Entonces, uno de primera mano decía, no, pero si es varón, ¿por qué le están pidiendo CA125, no? Entonces, pero si uno indaga más en la bibliografía, también es importante en estos casos conversar con el médico, ¿no? Llamar al médico, preguntarle, ¿y qué pasa que estos pacientes donde, bueno, era un médico específico que sí pedía el CA125 en varones, porque estaba asociado con enfermedades hepáticas, ¿no? O sea, el paciente tenía problemas hepáticos, entonces el médico utilizaba ese marcador, ¿no? Porque era lo que él necesitaba. Entonces, eso tenemos que tener conocimiento, tenemos que ir indagando en cada una de las posibilidades que pueden pasarnos en el laboratorio, ¿no? Porque tranquilamente podríamos rechazar, ¿no? Y decir, no, esto no corresponde, esto no se hace en varones y rechazamos, ¿no? Pero por ahí indagando un poco más qué es lo que pasa, qué es lo que tiene el paciente, qué más hace este marcador, ¿no? Entonces ya vemos el objetivo que tenía esa solicitud, ¿no? Ahí hablamos no de un proceso canceroso, sino hablamos de un proceso benigno, ¿no? Y no es necesariamente un cáncer, ¿no? Una estrategia para valorar si la elevación de determinado marcador tumoral está asociado a un tumor es realizar 2 o 3 determinaciones seriadas en un intervalo de tiempo superior a la vida media plasmática del marcador tumoral, ¿no? Que puede ser cada 2 o 3 semanas, dependiendo el marcador tumoral, ¿no? Entonces, esto, ¿por qué es importante que lo conozcamos? Porque podemos tener pacientes que nos lleguen así cada 2 semanas porque están haciendo esta monitoreo para ver si está asociado a un tumor, ¿no? O después de una cirugía, el paciente puede venir cada 2 o 3 semanas durante un periodo de tiempo, ¿no? De 2, 3 veces o cada mes para poder hacer este seguimiento si está asociado a la presencia de un tumor o si está, en el caso de los pacientes que ya hayan recibido quimioterapia o hayan recibido o ya hayan tenido la extirpación del tumor para ver si no hay alguna recidiva del cáncer, ¿no? Entonces, es importante tener esta información de los pacientes. Igual como recomendación en el laboratorio, cuando tenemos pacientes oncológicos, la recomendación es que nosotros siempre revisemos el historial de nuestro paciente, ¿no? Porque puede ser que para tratar de hacer no para tratar, sino para hacer la validación clínico-laboratorial el momento de liberar los resultados, ¿no? Conocer, saber el historial, revisar cómo estuvo una anterior vez para poder descartar que cuando estoy liberando el resultado pueda existir una elevación, ¿no? O que se deba a algún error analítico, ¿no? Entonces tenemos que ser, sí, bastante cuidadosos en este tipo de pacientes en lo que pueden venir a nuestro laboratorio no solo una, sino 2, 3 veces o más, ¿no? Hay pacientes que después de cada 6 meses siguen yendo al mismo laboratorio cada año y es importante que nosotros conozcamos este historial, ¿no? Y mejor si podemos tener contacto con el médico para saber si o indagar un poco más con el paciente para saber si ha recibido la quimioterapia o si ha presentado nuevamente alguna sintomatología, ¿no? Toda esa información es muy importante en estos pacientes para poder hacer validación de nuestros resultados, ¿no? Antes de liberarlos. Y vamos a ver también la parte analítica, pero la validación clínico-laboratorial en estos pacientes es muy importante.
Y el historial del paciente también es importante justamente para ver si libero o no mi resultado, ¿no? O si tengo que volver a solicitar una muestra para confirmar y vamos a ir viendo por qué es tan crítico en estos pacientes. Justamente era tal vez mi inquietud de presentar en este tipo de pruebas la importancia, ¿no? El impacto que tiene en la vida de una persona. Los marcadores tumorales, bueno, en esta gráfica ustedes vamos a ver cómo sería el comportamiento hipotético de un marcador tumoral. Esto en sangre, ¿no? En suero sanguíneo. Ya sea cuando el paciente no tiene ninguna patología o cuando ya está en un curso clínico de una neoplasia. Entonces, nosotros, si somos pacientes que no tenemos ninguna patología, nuestro marcador tumoral va a estar dentro de los valores normales, es en muchos casos indetectable, estamos por debajo, ¿no? Por debajo del límite. Luego, cuando existe un cáncer in situ, pueden haber ligeras variaciones sin alcanzar niveles críticos del marcador tumoral. Cuando el cáncer es con una enfermedad localizada, el marcador va a aumentar moderadamente, ¿no? Y cuando ya está muy avanzado el cáncer en una metástasis, el marcador se eleva sumamente, ¿no? Como ustedes pueden ver, se eleva. Entonces, si aquí le han diagnosticado al paciente y le hacen un tratamiento y no hace efecto y esto sigue subiendo, puede indicar que el tratamiento no ha funcionado y el paciente está iniciando o está haciendo metástasis, ¿no? Y si ha llegado a un punto crítico, le hacen el tratamiento, le hacen la cirugía o le hacen quimioterapia, radioterapia, existe un proceso de remisión donde el marcador tumoral vuelve a bajar, ¿no? Y en este proceso de remisión es donde generalmente el paciente se va a controlar, ¿no? Muy seguido, varias veces el médico va a solicitar, porque tienen que evidenciar que ya no hay, este marcador tumoral ya no se está expresando, ¿no? Pero ¿qué pasa si lastimosamente se vuelve a expresar el marcador tumoral? Entonces puede ser indicativo de una recaída, ¿no? La posibilidad de una recaída o una recidiva del cáncer es alta, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante ver esta gráfica para nosotros como laboratorio? Porque yo como laboratorio tengo la responsabilidad de emitir un resultado, ¿no? ¿Y qué pasa si me equivoco? Y al paciente yo le doy un resultado, ¿no? ¿Qué pasa si el paciente tiene un cáncer localizado, diagnosticado por imagenología, por, por otros estudios de gabinete, ¿no? Le hacen el tratamiento, viene al laboratorio como un control para hacerle su control de marcadores tumorales. Saben que cuando en imagenología es un poquito más difícil volver a ver, ¿no? Si en la sangre podemos tal vez adelantarnos antes de que se vuelva a ver algo en la imagenología, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo aquí le doy un resultado y al paciente le digo que está bien, ¿no? Le doy un resultado bajito. Este paciente no va a seguir un tratamiento, van a decir, bueno, se mantiene, no es necesario, o le van a decir el tratamiento de aquí a 6 meses, de aquí a un año nuevamente, o esperamos tu siguiente control que va a ser en 3 meses, ¿no? Entonces yo le doy un resultado donde le digo, no, estás dentro de lo normal o son valores indetectables. El paciente vamos a perder tiempo porque el paciente va a empezar a hacer metástasis y ya va a volver al laboratorio cuando el valor esté sumamente alto, ¿no? Muchas veces en estos casos ya no hay vuelta atrás, ¿no? Lastimosamente. Entonces es crítico el resultado de un marcador tumoral porque define la vida de una persona, ¿no? Entonces por eso yo veía muy importante que analicemos, que conversemos sobre los marcadores tumorales, porque realmente son pruebas que requieren mucho cuidado y tal vez mayor atención. Uno, no solamente, como les decía, la parte de preguntar, de indagar, de hacer la revisión del paciente, su historial, ¿no? Sino también en la parte analítica, donde están comprendidos los diferentes métodos para hacer la cuantificación de los marcadores tumorales, ¿no? Pero justamente por esto, ¿no? ¿O qué pasa si el paciente está en remisión y de pronto ya tiene una recaída y nosotros no le damos el resultado correcto o al contrario, ¿no? Sigue el paciente en valores bajos, indetectables o dentro de lo esperado y en realidad el paciente había tenido resultados altos y yo le he dicho, no, usted está bien, ¿no? Entonces, realmente estoy definiendo con este resultado muchas cosas en la vida de una persona, ¿no? Entonces, eso es lo que yo quería que veamos en esta gráfica con toda esta introducción de los marcadores tumorales, porque realmente es crítico para los pacientes.
Y bueno, aquí va un entorno mucho más grande, no solamente es el paciente, puede ser la economía de esa persona, ¿no? Que a veces las personas cuando están en estas situaciones, no sé, si venden la casa, venden el auto, venden todo para poder sanarse y recuperarse. Imagínense que sea un error del laboratorio. No sé, imagínense todo ese efecto. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que un poquito tal vez sensibilizarnos y prestar un poquito más de atención en este tipo de pruebas, el momento que las realizamos y el momento que emitimos el resultado, ¿no? Entonces, para los marcadores tumorales, para la determinación de marcadores tumorales, sabemos que en el laboratorio tenemos diferentes métodos que han ido evolucionando a lo largo del tiempo. Tenemos los inmunoensayos, ¿no? Estos inmunoensayos que pueden ser inmunoensayos colorimétricos, inmunoensayos por fluorescencia o inmunoensayos quimioluminiscentes. Los más comunes en nuestros laboratorios son los ELISAs y la quimioluminiscencia, ¿no? Sabemos que la ELISA, principalmente o generalmente, y en nuestro medio vamos a tener equipos semiautomatizados, donde tenemos un componente humano del operador bastante importante para el desarrollo correcto de esta técnica, ¿no? Porque depende de nosotros que pipetemos bien, que hagamos buenos lavados, que hagamos una incubación a la temperatura correcta y en el tiempo correcto, ¿no? Entonces, son muchos factores humanos que pueden afectar a la determinación de estas cuantificaciones, de estos marcadores, ¿no? Pero también sabemos que tenemos ahora, y en la actualidad, como les decía, que en nuestro país tenemos mayor accesibilidad a la fecha de lo que son los equipos o sistemas automatizados. Generalmente nosotros le decimos un equipo, pero en realidad son sistemas automatizados que nos permiten cuantificar los marcadores tumorales a través de inmunoensayos. Como lo mencionó en la anterior presentación, la doctora ya nos dio un poco el fundamento de la quimioluminiscencia, nos ha comentado, ¿no? Cómo se da esta reacción quimioluminiscente. Por eso, en resumen, lo vamos a comentar nada más, que la quimioluminiscencia es la emisión de luz a partir de una reacción química, ¿no? Donde existe, bueno, puede ser el uso de perlas magnéticas, y un trazador que es un anticuerpo marcado, ¿no? En este caso con isoluminol, que se une al analito de interés que está en la muestra de nuestro paciente y se emite la luz desencadenada por el peróxido de hidrógeno y un catalizador, ¿no? Entonces, esta emisión de luz es la que nos va a permitir hacer la cuantificación de los marcadores tumorales. Dependiendo el fabricante y dependiendo el tipo de analito que se está midiendo, podemos tener ensayos competitivos, ensayos no competitivos, ¿no? Donde puede haber una relación directamente proporcional, es decir, la emisión de luz es directamente proporcional a la concentración del analito o viceversa. La emisión de luz es inversamente proporcional a la concentración de analito. Entonces, es básicamente lo que hablamos en los ELISAs, este tipo de ensayos, ¿no? Competitivo, tipo sándwich, con la diferencia de que la reacción química que ocurre va a emitir luz, ¿no? Es decir, se forman compuestos inestables donde existe una ruptura de enlaces. Esta ruptura de enlaces lo que hace es liberar energía en forma de luz. Esa luz es la que nos permite cuantificar a los marcadores. En este caso yo les muestro este sistema de marcado ABI, que es el aminobutil-etilisoluminol, ¿no? Donde aquí está este isoluminol, que es el trazador luminiscente, que es el fundamento del que utiliza, en este caso, los sistemas quimioluminiscentes de SNI, ¿no? Del MACLUM. Entonces, este marcado, el marcado con esta ABI, es una pequeña molécula no enzimática que deriva del isoluminol, cuyas propiedades químicas le permiten gran estabilidad y reactividad a la reacción. ¿Por qué es importante? No sé si lo tengo aquí, pero bueno, creo que aquí lo mejor lo menciono porque tal vez mis diapositivas no lo he colocado. ¿Por qué es importante que veamos el fundamento de los sistemas automatizados con los que vamos a trabajar? Porque la quimioluminiscencia tiene como una particularidad. En la quimioluminiscencia son fotones de luz. Ustedes saben que estos fotones de luz y la velocidad de la luz es sumamente rápida, ¿no? Es cuestión de milisegundos, es como un parpadeo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la reacción quimioluminiscente, este parpadeo, esta emisión de fotones de luz, imagínense de una reacción química, es sumamente corta,
Entonces, ¿qué es lo que han hecho y se ha ido desarrollando a lo largo del tiempo los fabricantes? ¿Qué es lo que se busca en realidad? ¿Qué es lo que buscan los fabricantes? Que esta reacción sea estable, que en un determinado tiempo, que es chiquitito, pero que permita una correcta cuantificación. Entonces, lo que nosotros tenemos que buscar en nuestros sistemas automatizados, y por eso estudiar un poco la reacción exacta, la reacción química que ocurre por los reactivos, por los reactivos que utilizan, es que esta reacción sea estable y permita una correcta cuantificación. Ustedes conocerán los equipos de quimioluminiscencia, que son como los ELISAs, ¿no? Que son semiautomatizados. Los conocemos en nuestro país como CLIAs, ¿no? Pero en realidad CLIA es en un ensayo quimioluminiscente de su traducción en inglés. ¿Cuál es la diferencia? Que uno es semiautomatizado y el otro es automatizado, ¿no? Entonces, en estos CLIAs, y lo voy a decir así en CLIA porque es como que más común para nosotros, los conocemos así. La emisión de luz, los reactivos que son como un ELISA, ¿no? Nosotros lo tenemos que hacer, lavar, pipetear los reactivos. En estos, las reacciones son mucho más cortitas, ¿no? O sea, si bien el fabricante nos dice, tiene estabilidad de 15 minutos, ¿no? En realidad no es tan así, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando uno hace este tipo de ensayos, tiene que leer inmediatamente, o sea, te dicen leer en 5 minutos y tienes estabilidad de 30 minutos posterior a eso, ¿no? O sea, pero cuando uno agarra y lee, si no lees a los 5 minutos exactos, varía bastante las lecturas, ¿no? Entonces, es algo natural porque es la reacción que está diseñada de esa forma, porque es, digamos, de los primeros ensayos de quimioluminiscencia que se han ido dando, ¿no? Entonces, a medida que ha pasado el tiempo, los proveedores han ido evolucionando y lo que buscan es esto, como les mencioné aquí, estabilidad en la reacción, ¿no? Para poder hacer una mejor lectura, una lectura más precisa de los fotones de luz que se emiten y poder extrapolar esto a la concentración, de acuerdo obviamente a todo lo patentado que tienen para obtener la concentración de los analitos, ¿no? Entonces, es por eso importante que ustedes conozcan cuál es la reacción que ocurre en sus equipos. Les digo, ya sea quimioluminiscencia, sea ELISA, sea una inmunofluorescencia, que también hay estos sistemas en el país, pero indaguemos un poco más, veamos, pidamos información al proveedor, qué es lo que está, qué reactivo se utiliza, qué marca. Ahora el Internet nos da la posibilidad de realmente indagar hasta a fondo, ¿no? Que toda la información, ¿no? Entonces es importante por ese motivo que conozcan, ¿no? Entonces, estos sistemas automatizados tienen dos partes principales. Una que es la operativa y otra que es la demanda. En la operativa va a ser como la parte mecánica, la máquina, es decir, todo ese movimiento, los bracitos mecánicos, el pipeteador, las bombas para dispensión, toda esa es la parte operativa, ¿no? Como mencionamos ahí, son los elementos que hacen que la máquina se mueva y realice la operación deseada. Y otra parte, que es la parte de mando, que viene a ser como el software del sistema, ¿no? Es una programación, un sistema de programación que permite controlar el equipo, controlar toda esta parte operativa, toda esta parte mecánica, ¿no? Entonces, estos son los componentes de estos sistemas automatizados, ¿no? Bueno, no les leí ahí el concepto. El sistema automatizado se entiende como un sistema donde se transfieren tareas de producción realizadas habitualmente por operadores humanos a un conjunto de elementos tecnológicos, ¿no? Entonces, todo lo que hacíamos con un ELISA, por ejemplo, o un equipo de quimioluminiscencia semiautomatizado, ahora ya lo hace un sistema automatizado, ¿no? Desde poner el volumen, agitar, ¿no? Como nosotros agitábamos las plaquitas de ELISA, luego sacudimos, ¿no? Entonces, estos sistemas hacen aquello. Entonces, ya no necesita la intervención del operador para realizar la técnica. Pero eso no quiere decir que nosotros que ya no seamos necesarios, ¿no? O sea, si bien el equipo, el sistema lo va a realizar el sistema automatizado, estos sistemas tienen su grado de complejidad y requieren que nosotros como profesionales los conozcamos y los operemos correctamente para poder dar resultados correctos, ¿no?
si bien son sistemas automatizados que muchas veces, pero solo ponen la muestra, ¿no? Y ya le sale el resultado. O sea, para que ese equipo funcione bien, para que ese sistema te dé resultados correctos, no solamente es poner la muestra, sino tenemos que controlar muchos parámetros, muchas condiciones, criterios que nos dan los proveedores o los fabricantes de estos sistemas, ¿no? O sea, es todo lo que viene a ser dentro de nuestros sistemas de laboratorio la calificación de nuestros equipos, ¿no? Que ese, bueno, es otro punto, es realmente mucho por hablar, pero la calificación de los equipos, ¿no? Es decir, cómo está operando, cómo se está desempeñando en el día, en el tiempo, en la semana, yo tengo que conocer y tengo que registrar y tengo que evaluar para saber si mi resultado está siendo liberado de manera correcta. Entonces, o para prever que no exista algún error más adelante, o que me arruine el equipo o que me perjudique en mis resultados, ¿no? Entonces, estos sistemas automatizados tienen un grado de complejidad, ¿no? Entonces, aquí ustedes ven, ¿no? Toda esta parte interna del equipo, esa es la parte operativa. Todo esto que ustedes ven, los carriles donde colocamos los reactivos, el brazo que dispensa los volúmenes, las soluciones, las bombas de vacío que tienen que tener aquí para dispensar. Por aquí atrás tenemos los carriles por donde ingresan, ¿no? Nuestras cubetas. Igual recordemos que en estos equipos existe una agitación que es para el lavado, todo eso. Entonces, todo este es nuestro sistema operativo, ¿no? Y nosotros tenemos que controlarlo, obviamente, saber, ¿no? Y en los sistemas automatizados de quimioluminiscencia, un elemento importante son los luminómetros, que son aquellos elementos que nos van a detectar la luz emitida por el compuesto quimioluminiscente, ¿no? Entonces, el luminómetro es el que va a detectar cuántos fotones de luz se han emitido, y va a hacer toda esta, como dice Kiko, un fotomultiplicador que va a amplificar esta señal para que pueda hacerse el cálculo y, bueno, como les digo, de acuerdo a cada proveedor, a cada fabricante. Entonces hay por ahí un tema de cómo hacen un tema patentado de cómo hacen estos cálculos, todo aquello, ¿no? Entonces, este es como, lo menciono porque es el elemento más importante de lo que es un equipo de quimioluminiscencia. Luego teníamos, como les había comentado, la parte de mando, que es el software de los sistemas, donde qué es lo que tenemos que revisar o ver en nuestros softwares, ¿no? Como ya son sistemas automatizados, pues tendrían que ser bastante amigables, ¿no? Donde uno pueda fácilmente ingresar a ver los pacientes, a ver los controles, a revisar historiales, a imprimir reportes, ¿no? Todo eso. En este caso, pues vemos el mando de lo que es un Maglumi 800, si mal no recuerdo, ¿no? Donde ya tenemos diferentes botones, ¿no? Donde nosotros pues fácilmente ingresamos a diferentes configuraciones del equipo, nos dan los tiempos, ¿no? Es decir, su prueba va a terminar en 20 minutos, media hora, ¿no? Entonces, esas también son ventajas, ¿no? Que nos dan estos sistemas automatizados. Como les decía, en estos softwares nos va a permitir controlar, nos tiene que permitir controlar el desempeño de los equipos, es decir, cómo están funcionando, ¿no? Como les pongo aquí, brinda la línea base para controlar nuestros equipos, donde nosotros tendríamos que verificar cómo deben estar las diferentes lecturas después de un mantenimiento al equipo, ¿no? El light check, como en este caso en el Maglumi, ¿no? El light check tiene que ser menor a 3. Si está mayor a 3, entonces, ¿qué hago? ¿No? O sea, imagínense si ustedes no controlan esto. Van a emitir resultados y sus resultados tal vez no están saliendo correctos porque no estamos cumpliendo un requerimiento del sistema, ¿no? Entonces, tenemos que estar siempre pendientes de nuestros sistemas automatizados, ¿no? Entre las ventajas de nuestros sistemas automatizados está la alta sensibilidad y amplio intervalo de concentraciones, ¿no? O sea, nos miden concentraciones sumamente pequeñitas, dependiendo obviamente del analito que estamos midiendo, pero no, nos pueden alcanzar a medir hasta femtomoles, ¿no? O sea, sumamente pequeñitas las concentraciones, que no llegamos con los sistemas, con las técnicas manuales, ¿no? O sea, es muy difícil y la probabilidad de error es muy alta. Otra ventaja es que no emplea radiactividad, que era una de las principales
técnicas, y de hecho en algunas pruebas sigue siendo como el gold estándar, los RIA, pero ¿cuál es el problema ahí? Que tenemos contaminación al medio ambiente y contaminación y daño posible al operador, ¿no? Entonces, estos sistemas ya no utilizan eso. El riesgo de contaminación es mínimo en temas de reactivos. Pues, sin embargo, ahí sí vemos, ¿no? Que generalmente las cubetas o algunos otros materiales son desechables, pero ese es otro tipo de contaminación, ¿no? Que lastimosamente no se puede minimizar, pero ya lo que es el riesgo por temas de material radiactivo ya no está presente. Se tienen resultados rápidos, los tiempos son bastante cortos, hay pruebas hasta de 20 minutos, media hora, ¿no? Entonces son bastante cortos y eso nos ayuda bastante. En algunos pacientes, por ahí alguna emergencia que les llega a algún paciente que tiene que entrar a cirugía y necesita un marcador tumoral de emergencia, ¿no? Para la quimioluminiscencia igual son equipos automatizados y hay una versatilidad, una lista amplia de pruebas de laboratorio. Pero algunas limitaciones, sí existen limitaciones en cuanto al uso de estos sistemas en realidad relacionados a la quimioluminiscente. A la quimioluminiscencia son algunos factores experimentales, como la estructura química del precursor quimioluminiscente, la naturaleza y concentración de sustancias, para llevar adelante o a cabo la reacción química, ¿no? Luego, la emisión quimioluminescente varía en función del tiempo, ¿no? Como les decía, eso es tal vez donde más han ido desarrollando, más han ido trabajando los proveedores, porque necesitan que esa reacción sea estable, ¿no? Y se mantenga el mayor tiempo posible para poder hacer una cuantificación más precisa, ¿no? Entonces, eso en este tema de sistemas automatizados hay que evaluar, hay que buscar, hay que ver cómo está esta reacción química. Sí implica un poco más los costos, porque son sistemas que requieren el mantenimiento, por ahí los repuestos, ¿no? A comparación de una ELISA siempre van a ser un poco más costosos, pero hay que ver el costo-beneficio en función a la oferta que yo estoy haciendo a mi paciente y a mi objetivo final, que es brindar resultados correctos a mi paciente, ¿no? Y sí, una limitación importante para lo que son, más que el método quimioluminiscente o inmunoensayos, para los analitos como tal, que en este caso, hablando de marcadores tumorales, es que no existen en el mercado materiales de referencia certificados que nos permitan garantizar o conocer la trazabilidad exacta de las mediciones. Entonces, ese es todavía como un talón de Aquiles que existe a nivel mundial. Los institutos de metrología seguramente hay grupos de trabajo que están viendo de desarrollar aquello, pero de momento no existe en el mercado como lo existe para una glucosa, una creatinina, un colesterol, donde ya tenemos materiales de referencia certificados, que obviamente son bastante caros, pero ya existe, ¿no? Entonces, en un caso que tengamos la posibilidad de acceder a esto, pues maravilloso, ¿no? Pero en el caso de marcadores tumorales, al menos hasta donde yo tengo conocimiento en los últimos tiempos, no sé que se haya ya producido algún material de referencia certificado, ¿no? Entonces, por ahí sí esa es una debilidad, pienso, en este tipo de analitos, porque da mucha apertura, ¿no? A que se generen o exista una variedad muy amplia de métodos, pero no tenemos las herramientas para poder garantizar esta trazabilidad de las mediciones. Es importante que, y bueno, tal vez más adelante lo vamos a comentar, es importante que dentro de lo que es nuestra garantía de calidad para el paciente, tengamos una relación muy cercana con nuestros proveedores, porque ellos son los que nos van a poder dar esta información de trazabilidad. Puede ser que no haya trazabilidad del material de referencia, pero cuando han diseñado el equipo, tiene que existir una trazabilidad del diseño del equipo, de la medición que hace el equipo como tal, ¿no? El equipo y el método que se está utilizando. Entonces, esta relación que les decía que entre los profesionales de salud y los proveedores en nuestro país es muy importante, ¿no? Y a través de estos espacios, con seguridad, pues van a salir buenos frutos para que nosotros podamos garantizar las mediciones de nuestros resultados, porque necesitamos información del proveedor, necesitamos información del fabricante en el momento que vamos a hacer verificaciones y validaciones de método, ¿no?
Entonces, por ahí lo tenemos tal vez de tarea pendiente, tanto los profesionales del laboratorio como los proveedores de los diferentes equipos, ¿no? Entonces, bueno, eso, como hemos visto, y hemos visto un poco los marcadores tumorales, hemos visto los sistemas automatizados, las ventajas, desventajas, de qué están compuestos, y por qué hablar de los sistemas automatizados en nuestros marcadores tumorales, porque es un tema que creo que sí nos debería un poquito llamar la atención y pues bueno, tal vez en los laboratorios que tengan la posibilidad tomar acción, un poquito indagar, ver un poco más con sus pacientes, con los métodos que están utilizando, es por el impacto que tienen estas determinaciones de los marcadores tumorales en la salud del paciente. Porque, como hemos visto en esta gráfica anterior, el marcador tumoral no solo se va a medir una vez, si el paciente tiene cáncer o ha pasado un proceso de cáncer o tiene un tumor, sino se va a medir a lo largo del tiempo, ¿no? Pero ¿qué implica esta medición a lo largo del tiempo? Implica que el paciente puede cambiar de hospital, puede irse a otro laboratorio. ¿Y qué pasa? Que en un laboratorio le hacen con un método, en otro laboratorio con un automatizado, en el otro con un ELISA, en el otro con otra vez un automatizado, pero con otro fundamento, con otra reacción. ¿Qué es lo ideal? Que cuando nosotros vayamos a un laboratorio, el mismo resultado se refleje si vamos a otro laboratorio. Pero en el caso de los marcadores tumorales es un poco más complejo justamente porque no existe o no hay todavía estos, como les digo, estos materiales de referencia certificados que nos permiten esa trazabilidad, ¿no? Entonces, puede haber variación entre métodos. De hecho, es uno de los principales problemas que ahora tenemos, yo pienso, a nivel mundial para lo que son marcadores tumorales, para algunas hormonas. Es realmente complejo. Entonces, idealmente, como decía, deberían ser, entre métodos, deberían ser completamente intercambiables los resultados, ¿no? Pero, bueno, desde el lado como operador y como productor de material de control de calidad, les comento que no es el caso, ¿no? En los ensayos de aptitud se ve mucha diferencia en este tipo de pruebas, en realidad de endocrinología, asociadas al método, ¿no? Entonces, es realmente es un poco complicada esta situación a nivel mundial, no solamente en el país, ¿no? Se tienen coeficientes de variación y si uno revisa la literatura, se tienen coeficientes de variación entre métodos superiores al 20% para algunos marcadores tumorales. Y esto se da justamente porque no existe esta trazabilidad al sistema internacional, es decir, una trazabilidad de la medición que uniformice a todos los métodos, todos los diseños de equipos, todos los diseños de los fabricantes a una sola unidad del sistema internacional, ¿no? Entonces, por ahí es la complejidad, ¿no? Por ahí va un poco la complejidad. Entonces, si a esto nosotros le sumamos que hacemos el ensayo de los marcadores tumorales, por ejemplo, por ELISA, y mi operador no tiene un correcto pipeteo, mi operador no realiza bien el lavado, porque no prepara bien ni la solución de lavado, sino lo hace al ojímetro y lava sin tener todo el cuidado posible. O sea, si le sumo todos estos, no utilizo control de calidad interno, no participo en un control de calidad externo, ¿no? Imagínense, y no controlo bueno, en el semiautomatizado, mis micropipetas. Entonces, sumen todos esos errores, ¿no? O que son pequeñitos, pero que al final pueden hacerme un sesgo muy grande en mi resultado del marcador tumoral. Entonces, recordemos nuevamente nuestra gráfica. Si nosotros le damos un valor normal al paciente o indetectable al paciente oncológico, pero en realidad estaba yéndose una recaída, o sea, realmente el impacto en la salud de esa persona es bien grande, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que tratar de minimizar todo aquello. Y realmente los sistemas automatizados han sido un gran avance para poder minimizar todo aquello, todas estas variables aleatorias que pueden darse cuando trabajamos de manera manual. Bueno, aquí es más probable que la notificación de resultados errores de marcadores tumorales causen una alarma indebida a los pacientes que otras pruebas de laboratorio, ¿no? Entonces, no solamente es un impacto en la economía, en la salud del paciente, sino imagínense el impacto psicológico que le causamos al paciente, ¿no?
que le demos un resultado alto a un paciente que ya ha venido con un diagnóstico de cáncer o que ya ha pasado una quimioterapia, realmente puede moverles la vida, ¿no? Es un impacto psicológico bastante grande. Entonces, tenemos que tratar de minimizar y controlar todas las variables posibles. Entonces, como les decía, el uso que ya casi universal, en todos los países se está dando el uso de los analizadores automatizados de inmunoensayos, y nuestro país no es la excepción. De hecho, hay muchos laboratorios que tienen sistemas automatizados. Significa que la responsabilidad para la calidad analítica ahora descansa en gran medida con el diagnóstico de la industria, ¿no? En el diagnóstico, con la industria, con los productores de estos equipos, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Nosotros, al tener un sistema automatizado, tal vez ya no vamos a tener que ver el tema de los lavados, no vamos a tener que ver cómo estamos pipeteando, ¿no? Nos libramos tal vez de esa, como dice aquí, de esa responsabilidad, ¿no? Porque se supone que nuestros sistemas automatizados cargan ahora esa responsabilidad. Por eso, para nosotros como operadores, es importante que evidenciemos que estos sistemas automatizados cumplen con los requisitos de calidad definidos por autoridades reguladoras nacionales o internacionales. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer como operador? El momento que vaya a pedir un equipo, pues tendré que solicitar sus certificados de calidad, ¿no? Tendré que revisar qué certificado de calidad tiene el equipo que estoy comprando, ¿no? E investigar, porque a veces pedimos a un certificado de calidad y nos pueden presentar una ISO 9001, pero la ISO 9001 no me dice nada de la calidad del equipo que yo estoy utilizando. Entonces, tengo que, si bien la responsabilidad analítica ahora es de los que fabrican estos equipos o estos sistemas, nosotros tenemos que garantizar que esos sistemas cumplen los requisitos de calidad. En este caso, en nuestro país, requisito de calidad nacional, ¿no? Donde nos digan, estos son los límites de detección mínima o especificidades de seguridad. O sea, no tenemos todavía aquello, pero a nivel internacional sí, y hay diferentes ISOs que ustedes pueden revisar dependiendo cuál es su necesidad, ¿no? Para qué están comprando el equipo. Entonces, por ahí va tal vez una recomendación y un tema de responsabilidades, ¿no? Tanto de los operadores como de los proveedores, que esta información debe ser brindada a los profesionales, y los profesionales debemos pedir aquello, debemos pedir esta información, leerla y revisarla, no solamente, me trajo una ISO cuando resulta que era una 9001. Entonces, la 9001 no me dice que el equipo funciona bien, la 9001 no me dice que el equipo tiene trazabilidad, no me dice cuál es la certificación de la fabricación del equipo, ¿no? Entonces, por ahí una doble recomendación, tanto para operadores como para proveedores, ¿no? Aprovechando que estamos en una charla mutua, ¿no? Creo que es importante que empecemos a tener estas relaciones de mutuo beneficio para los laboratorios, para los proveedores, que en consecuencia va a ir en un beneficio muy grande para nuestros pacientes, ¿no? Pero ahí no queda el tema de responsabilidad, ¿no? Si bien el proveedor tiene que cumplir la garantía de calidad, de requisitos de calidad, nosotros, como profesionales de laboratorio, si bien es un sistema automatizado donde yo coloco la muestra y después de 20 minutos me da el resultado, es mi responsabilidad como profesional de laboratorio monitorear, ¿no? Si bien tiene el certificado de calidad, no quiere decir que eso yo tenga que conformarme y meter la muestra durante un año todos los días y no hacerle un monitoreo a mi equipo, a mi sistema. Yo tengo que monitorear de manera independiente el desempeño, de manera cuidadosa, para garantizar que estos analizadores se utilicen correctamente, como para confirmar que los métodos individuales están funcionando según especificación. Entonces, ahí van dos cosas, ¿no? Uno, que nosotros tenemos que tener un plan de monitoreo del desempeño de este paciente, de este sistema, ¿no? Es decir, qué registros yo tengo que generar, qué tengo que ver en el equipo para saber que está funcionando bien el equipo, independientemente de lo que son los controles de calidad internos, controles de calidad externos, tengo que saber que ese equipo esté funcionando bien, ¿no?
¿Y cómo yo voy a saber que está funcionando bien? Conociendo las especificaciones, que es básicamente lo que les mostraba hace un momento del equipo Maglumi, ¿no? Entonces tenemos en este caso el light check, por ejemplo, uno le hace el light check y debería ser el resultado menor a 3, ¿no? Si está mayor, nos tiene que llamar la atención, tenemos que ver qué ha pasado, ¿no? Por ahí puede ser una cuestión aleatoria, un tema no sé, algo que ya puede pasar simplemente, pero por ahí no, tal vez no, y toda mi corrida analítica no salió bien, entonces no puedo liberar esos resultados, ¿no? Igual el BGW, que en este momento no recuerdo bien qué significa, pero debería ser menor a 10. ¿Qué pasa si no es menor a 10? ¿No? Entonces tengo que ver, tengo que evaluar. Y yo no puedo trabajar a ciegas y no hacerle una revisión a mi equipo o liberar resultados cuando no estoy cumpliendo las especificaciones de mi sistema. Y eso es responsabilidad del operador, ¿no? Por eso no es como a veces dicen, no, pero tienen equipos automatizados, ponen la muestra y a veces piensan que ya no necesitamos personal, que con el sistema automatizado va a salir todo siempre de maravilla, ¿no? Tiene su grado de complejidad, ¿no? Entonces tenemos que tener todo esto diseñado en un plan, en un instructivo, en un procedimiento. Yo siempre les recomiendo que hagamos procedimientos. Para estos sistemas automatizados deberíamos tener un procedimiento específico, ¿no? De este sistema automatizado. No podríamos extrapolar a un procedimiento general de equipos porque tienen mayor grado de complejidad en muchos aspectos los sistemas automatizados, ¿no? Entonces, viendo esto y viendo el impacto que decíamos, nuestra responsabilidad que tenemos con estos pacientes oncológicos en el caso de los marcadores tumorales, no tenemos que olvidarnos y sí es importante recordar que en estas 3 fases de nuestro proceso de laboratorio tenemos que cumplir lo que nosotros definamos como requisitos que nos garanticen que el proceso analítico del laboratorio se está realizando de manera correcta. En marcadores tumorales, básicamente la etapa preanalítica son generales, ¿no? Las muestras de preferencia se deberían tomar en ayuno por el tema de que si se toman, no sé, después de un almuerzo pueden estar lipémicas o sí, lipémicas principalmente, ¿no? Que eso sí puede afectar a la reacción quimiluminescente. Pero no tienen mayor grado de complejidad en las condiciones, ¿no? De hecho, si no está en ayunas el paciente, es posible tomar la muestra, no es una limitante. No necesitan que sí o sí esté en ayunas. En lo preanalítico, la elección del marcador tumoral es importante. Eso, bueno, va más que todo dirigido a lo que es la parte clínica, la parte médica, que ellos son los que van a decir qué marcador tumoral se utiliza. Sin embargo, las personas que trabajan en hospitales siempre pueden hacer una orientación, tal vez sugerir algún otro marcador que complemente, que pueda ayudar a algún diagnóstico en las visitas médicas y las reuniones que se tienen. Pero si no es un tema del médico. El tipo de muestra igual es importante, eso ustedes lo pueden ver de acuerdo a al método que están utilizando, porque hay pruebas que van a pedirles no sueros, sino va a ser plasma heparinizado, plasma con EDTA, ¿no? Creo que en marcadores no hay mucho de aquello, pero siempre es importante revisar el momento de la toma de muestra y el manejo de la muestra. Entonces, como ven, son condiciones generales. En la parte analítica, lo propio, es importante que más que estandarización es la verificación de los ensayos, el uso de control de calidad interno y externo y evaluar posibles interferencias cuando tengamos algún resultado o alguna variación en nuestra corrida analítica. Independientemente de que sea un autoanalizador o un analizador automatizado o un ELISA, es importante que ustedes hagan una verificación de su ensayo, una verificación del método, para que conozcan si realmente estas pruebas están cumpliendo lo que dicen en su laboratorio, en su entorno, en nuestra realidad. Es importante hacer estas pruebas de verificación. Yo sé que en nuestro medio a veces puede ser un poco más difícil tener un sistema automatizado, pero pero existen las técnicas semiautomatizadas, los ELISAs, pero para nuestra tranquilidad tendríamos que hacer una verificación, ¿no? Una verificación de este tipo de métodos para estar tranquilos y también conocer nuestra limitación como laboratorio. Ok, uso un ELISA, pero
¿sabe? No puedo detectar valores inferiores a esto, ¿no? O me limito solamente a este tipo de muestras. ¿Qué pasa si dice el kit dice plasma y suero? Ah, pero yo hice los ensayos y no, en plasma no cumple los requisitos, en suero sí. Ah, entonces yo solo puedo tomar suero. Entonces, por eso es importante hacer las verificaciones independientemente del método que ustedes estén utilizando en el laboratorio. Control de calidad interno y externo es totalmente importante para este tipo de pruebas, para garantizar los resultados. Y en la parte postanalítica, conocer o definir los intervalos de referencia en los laboratorios, su interpretación, notificar los resultados de marcadores tumorales. Al ser pruebas que a veces son de emergencia, entonces tenemos que tener definido en el laboratorio cómo vamos a informar estas pruebas de emergencia, en qué tiempo, cómo lo vamos a hacer, ¿no? Cómo vamos a informar al médico de manera rápida, oportuna. Entonces, en este tipo de pruebas sí hay que saber cuáles son las acciones que vamos a tomar. Y bueno, lo que me olvidaba en la parte analítica y en los sistemas automatizados. Generalmente los sistemas automatizados nos van a decir que tenemos que hacerle un ajuste a nuestros sistemas, ¿no? Porque va a permitir ajustarnos a la curva madre, podríamos decirlo así, sí, curva madre de lo que ha definido el fabricante en su validación. Para eso nosotros utilizamos ajustadores, ¿no? Y en algunos sistemas se llaman calibradores, pero en realidad no son calibradores, pero bueno, ese es otro tema de la calibración y va más allá. Pero estos materiales que nos permiten ajustar a la curva madre son parte de esta garantía de calidad analítica. Si bien los sistemas nos permiten trabajar sin hacer este ajuste, este ajuste de los lotes, podemos trabajar así, pero tenemos que monitorear esto, si realmente seguimos teniendo resultados correctos sin hacer este ajuste. Lo ideal siempre es que tengamos nuestros lotes ajustados, nuestros reactivos ajustados, nuestras pruebas ajustadas, pero también sabemos que implican un gasto, un costo y que por ahí el laboratorio no puede hacer un gasto muy grande, entonces podemos trabajar, pero siempre monitoreando cómo están sus resultados. Para eso ustedes pueden utilizar muestras retenidas o muestras de un control de calidad externo, ¿no? Donde vayamos por ahí viendo cómo está trabajando nuestro equipo. Pero es parte de nuestra garantía de calidad el mantener esto ajustado o de lo contrario demostrar que no está teniendo ningún efecto sobre mis resultados de laboratorio, ¿no? Entonces, eso también es importante que lo tengamos en cuenta. Estos ajustes el fabricante lo ha diseñado por alguna razón, ¿no? Por una razón que es mantener los resultados dentro de ciertos límites permisibles dentro de la tolerancia del método, ¿no? Si nosotros no cumplimos esto, entonces por ahí vamos a tener podemos tener desviaciones que no estamos notando en nuestros resultados. Y como les digo, en marcadores tumorales es bastante crítico, o sea, más o menos no podemos jugarnos, ¿no? Como por ejemplo en una glucosa que tengamos, no sé, 80 o 75, no es tanta la diferencia, no es tanto el impacto clínico, pero en un marcador tumoral sí. Entonces, ya cerrando un poco todo lo que hemos visto, para poder asegurar la calidad de los resultados de marcadores tumorales es importante, independientemente del método, como les decía, ya sea ELISA, IFIC, bioluminiscencia, o que tengamos un sistema automatizado, un semiautomatizado, es importante que prestemos atención en estos tres aspectos. El control de calidad interno, donde tengamos una planificación rigurosa de cómo vamos a llevar adelante nuestro control de calidad interno. El control de calidad externo, ¿no? Yo les recomiendo que participen en controles de calidad externo para marcadores tumorales si es que los hacen en sus laboratorios, ¿no? Porque como han visto, sí son críticos y sí necesitamos controlarlos. Seleccionando el programa de manera correcta, como ustedes van a seleccionar, así un pantallazo pequeñito, viendo qué métodos ellos van a evaluar, qué equipos en este caso, o qué métodos, qué equipos están evaluando. Y una vez que ustedes reciban sus resultados, hacer un análisis cuantitativo del resultado, ¿no? No solamente lo que nos dice el proveedor, sino también cuantitativo, es decir, encontrar el sesgo, el error total de mi laboratorio para ver cómo estoy trabajando.
Y no solo hacerlo una vez, sino cada vez que llegue un resultado del control externo. Y luego, pues por último, lo que ya les he comentado, la calificación de equipos que va ligada a la operación, principalmente a la operación de desempeño cuando ya la tenemos el equipo en marcha, ¿no? O sea, hacer esta revisión, cómo está el ajuste, cómo están los resultados del light check, cómo están cómo está funcionando la parte mecánica, o sea, toda esta complejidad que tienen los sistemas automatizados las tengo que controlar, es mi responsabilidad. ¿Y por qué hacemos todo esto? Estos tres elementos que, bueno, un poquito yo quería puntualizar para los marcadores tumorales, para garantizar la seguridad del paciente y, bueno, ya hablar de un tema que seguramente más adelante se va a hablar mucho más en nuestro país, que es la humanización en salud. Nuestros resultados no es un simple número, eso es lo que tenemos que recordar. Nuestro resultado es un número que puede definir la vida de un paciente, ¿no? Entonces nosotros tenemos que hacer todo lo posible en el laboratorio, en la parte analítica, en lo que es nuestra responsabilidad, de garantizar que el paciente va a sufrir el mínimo daño con el resultado que yo estoy emitiendo, ¿no? Y tengo que ver a esa muestra no como una muestra de suero, no como un papel, no como una muestra que estoy metiendo a un equipo, un pequeño equipo que es como un robotcito, ¿no? Sino es una persona, que esa persona tiene familia, tiene hijos, tiene hermanos, y esa persona podríamos ser nosotros. Entonces, tenemos que tratar no solamente estos tres elementos, yo estos tres elementos los resalto por la importancia de los marcadores tumorales, pero existen muchos elementos más que nosotros tenemos que garantizar en el laboratorio para que nuestro paciente realmente, nuestro resultado realmente le sea útil al paciente, ¿no? Yo les comento una experiencia justamente con marcadores tumorales, era la beta 2 microglobulina, recuerdo que emitimos un resultado alto, lastimosamente. Recuerdo, se emitió, al día siguiente estaba el papá, que era el papá del señor con el linfoma, estaba la esposa, estaba la hija, estaba el hijo, recuerdo como de 13 años, por ahí el niño, todos sumamente preocupados, llorando, muy tristes, así pidiendo, ¿no? Por favor, se han equivocado, así, a mí ya me han hecho quimioterapias, yo ya no quiero, por favor, repitan, hagan, verifiquen. A mí se me heló todo el cuerpo y dije, no, me he equivocado, o sea, en mi cabeza era me he equivocado, algo ha pasado, ¿no? Una carga emocional tremenda, entonces, y seguramente a ustedes en algún momento tal vez les está pasando, entonces uno qué hace, tiene que revisar todo lo que ha hecho, revisar la muestra, todo, ¿no? Hacer todo lo posible. Gracias a Dios no había pasado ningún error, bueno, para el laboratorio, pero para el paciente, imagínense toda esa carga psicológica, ¿no? Él tenía la esperanza de que había habido un error en el laboratorio, ¿no? No fue el caso, pero ahí yo me impacté bastante por la importancia, por lo que implica liberar un resultado de un marcador tumoral, ¿no? O sea, nosotros no sabemos qué tiene detrás esa persona, ¿no? Y como les decía, yo vi a la mamá, a la hija, al hijo, al señor, ¿no? Un señor que estaba así desesperado, tenía toda la esperanza de que nos hayamos equivocado, ¿no? Entonces, imagínense esa carga emocional, ese impacto psicológico para el paciente, ¿no? Entonces, yo les cuento esta experiencia porque realmente creo que en este tipo de pruebas tenemos que ser muy minuciosos, dada la complejidad, ¿no? Como les digo, o sea, es un tema tal vez muy externo a nosotros que nosotros no lo vamos a resolver porque no existen materiales de referencia certificados, todavía no está la trazabilidad al sistema internacional, no está definida. Entonces nosotros tenemos que tratar de agarrar todos los elementos que están en nuestro control, que están en nuestras manos y minimizar todos los posibles errores para asegurar que el resultado va a ser lo mejor para ese paciente, ¿no? Entonces, definitivamente los sistemas automatizados han ayudado bastante y son un elemento muy importante para poder minimizar todos estos errores atribuibles al ser humano, a la persona, porque no somos perfectos, ¿no? Y puede pasar que nos equivoquemos en el pipeteo o que no pipetemos correctamente, no la vemos bien por X o Z motivos. Sin embargo, los sistemas automatizados pues nos han ayudado bastante en lo que es el, en mejorar nuestros servicios de laboratorio, ¿no? Entonces yo con eso concluyo la presentación. Como les decía, realmente
tenemos que como laboratorios controlar todo lo que está a nuestro alcance, como dice ahí, para garantizar la calidad de nuestros servicios, y calidad es hacer bien las cosas incluso cuando nadie te está mirando, ¿no? Entonces, creo que es muy importante por el impacto que tenemos en la vida de los pacientes. Entonces, bueno, yo con eso he concluido, agradecerles el tiempo, espero no haberme excedido mucho, pero les agradezco y pues bueno, abierta a cualquier consulta, a cualquier duda que ustedes pudieran tener. Gracias. Muchas gracias, doctora. De verdad que, bueno, un tema para reflexionar en todos los sentidos, como usted lo ha mencionado. Tenemos una consulta. Cuando emite un resultado, ¿es en base a un solo método inmunológico? O sea, sí, es que en realidad va a depender del laboratorio. Si usted tiene, digamos, no sé, un método quimioluminiscente y un método colorimétrico que se analiza y tienen la posibilidad de hacerlo en los dos, entonces lo puede hacer, pero muchas veces no nos pasa eso, ¿no? Tenemos solamente uno de quimio o uno de lisa, entonces es el único bajo el cual nosotros podríamos trabajar. Ahora, si tenemos pacientes, si hay pacientes oncológicos, que es lo ideal, que el paciente vaya al mismo laboratorio, al mismo laboratorio para sus controles, porque vamos a tener, va a trabajarse bajo el mismo método y va a tenerse el mismo error, ¿no? Entonces, en teoría es el mismo error y se va a poder hacer un buen seguimiento. Y, como le digo, si tiene las dos posibilidades de hacer dos métodos y tal vez tener mayor certeza, lo podría hacer, pero generalmente no es el caso. Tenemos otra consulta y preguntan, ¿no hay material certificado para trazabilidad para PES-SAT y FPSA? Doctor, hasta donde yo conozco, no hay, no tengo conocimiento de que que ya esté diseñado un material de referencia certificado, ¿no? Entonces, hasta donde yo sé, no hay. Ahora, tal vez habría que investigar un poquito más, o tal vez si usted tiene alguna referencia de que ya se haya diseñado o ya se haya puesto en el mercado. Ahora, hay que saber también que los materiales, por si acaso, ¿no? El material de referencia certificado es muy diferente a un material control, ¿no? Un material de control de calidad interno, un control de calidad externo, es muy diferente. El material de referencia certificado es lo más próximo que tenemos a la realidad, ¿no? Por eso les decía que es bien difícil conseguirlos, a veces son muy caros, y como les decía, para esta parte de endocrinología, hasta donde yo sé, no hay, doctor, para marcadores tumorales. Pero por ahí lo puedo revisar un poquito más a profundidad y capaz si ya se ha estado trabajando en eso, porque PSA es uno de los marcadores que más estudios tiene, ¿no? Entonces posiblemente sí ya haya, ¿no? Pero en realidad no creo que haya separado, debe haber solamente tal vez solo antígeno prostático específico al total, no sé si habrá libre, pero por ahí lo podemos revisar, doctor. Gracias por la consulta y si usted tuviera el dato, excelente, ¿no? Luego vuelven a, bueno, consultar. ¿La quimioluminiscencia es un método cuantitativo o cualitativo para los marcadores tumorales? Para marcadores tumorales es cuantitativo. Obviamente la quimioluminiscencia, cuando le hemos mencionado en la presentación, y si ustedes ven, también puede utilizarse de manera cualitativa, ¿no? Pero esto más que todo para las infecciosas, ¿no? Para, no sé, hepatitis, tal vez, para citomegalovirus, donde sí nos da un valor, pero en realidad tiene un punto de corte, entonces uno dice es positivo o negativo. Pero para marcadores es cuantitativo. Aquí hay otra consulta, perdón. Dice, ¿las empresas cómo pueden validar su trazabilidad? Ah, ya, muy buena pregunta. La verdad es que ese es un tema súper amplio, pero bueno, nosotros como operadores, lo que tenemos que hacer es pedir a los proveedores bueno, si estamos comprando reactivos, tendríamos que pedir la incertidumbre, la incertidumbre de medida de los reactivos o con qué material qué material certificado han sido diseñados, porque se puede buscar tienen como códigos los materiales de referencia, donde uno busca y conoce la incertidumbre del material. Entonces podemos pedir. Ahora, cuando se trata de equipos,
cuando diseñan los proveedores o bueno, los fabricantes, igual los equipos tienen que tener trazabilidad en lo que es el método. Una cosa son los reactivos, ¿no? Pero también los métodos pueden ser trazables. En marcadores tumorales, no estoy 100% segura, pero el método de referencia, si no me equivoco, es espectrofotometría en masas. Entonces, bueno, más que marcadores tumorales, los inmunoensayos, ¿no? Es espectrofotometría de masas, es lo que ahora se está trabajando. Entonces, es como una trazabilidad que tienen que tener. Cuando han diseñado el equipo, tienen que haberse comparado con algo. Entonces, ese algo es un método con mayor exactitud, con mayor precisión. Entonces, es como una escala, ¿no? Algo en el equipo que nosotros trabajamos, pero para que ese equipo se haya diseñado, tiene que haberse comparado con otro equipo de mayor exactitud, de mayor precisión. Si no tiene, y ese equipo puede tener uno con mucha más exactitud y precisión, y así va yendo la cadena de trazabilidad. Lo propio con los reactivos, ¿no? Por ejemplo, los ajustadores que nosotros recibimos, pues tendrán que tener alguna trazabilidad, algún material control, ese material que tiene el fabricante. Ese material control, el fabricante tendrá que haber tenido una trazabilidad a un material control de los organismos internacionales de metrología, ¿no? Entonces, nosotros lo que tenemos que solicitar es esa evidencia, ¿no? Y de esta forma nosotros vamos a tener esa tranquilidad. Sí es un poquito difícil pedir, es un poquito difícil de muchos casos de conseguirlo, pero bueno, yo creo que hay que como que insistir, pedir, tratar de que se hagan esos contactos y que también ya en nuestro medio se pueda hablar de aquello con los proveedores, con los fabricantes, tener esta información, ¿no? Que sea del usuario, para el usuario también, porque eso nos sirve mucho para nuestras verificaciones de métodos. Perfecto. Tenemos otra consulta. ¿Cuándo se piensa que existe algún tipo de error en el resultado emitido por un analizador automático? ¿Este se debe volver a repetir de manera automática o de manera manual? Excelente pregunta. Cuando nosotros tenemos un error, lo que tenemos que buscar es dónde está el error y subsanar. Porque, digamos, si nosotros tenemos un automatizado, tenemos el resultado de un automatizado y lo vamos a hacer por un método manual, puede ser que en el manual le vayamos a sumar más errores justamente porque dependemos del operador, de si mi micropipeta está bien, si estoy haciendo un correcto lavado, ¿no? Si estoy incubando a la temperatura correcta, ¿no? Todas esas variables se controlan ya en un equipo automatizado. Entonces, más que repetirlo manualmente, yo creo, y yo considero que uno debe analizar por qué está pasando ese error, ¿no? En mi equipo. Tendré que revisar mi historial de los mantenimientos, tendré que revisar la parte mecánica, mis controles de calidad internos, pero a veces no nos podemos quedar solamente en lo de la corrida analítica, tenemos que retroceder un poquito en el tiempo, digamos, revisar algunos registros anteriores del mismo equipo. Incluso a veces hay que ya, una medida que va conociendo el equipo, ¿no? Ya sabe por ahí algunas situaciones en el bracito, por ejemplo, ¿no? Yo recuerdo alguna vez el bracito se ensucia, ¿no? La parte de afuera, entonces eso puede ocasionar error, entonces uno lo tenía que limpiar ya cada cierto tiempo, o ya veías, ah, no, aquí está un poquito sucio, entonces eso puede ser el error. Entonces es buscar la causa del por qué está saliendo mal el error en un equipo automatizado, más que repetir por otro método. ¿Cuándo se recomienda repetir en otro método? Cuando puede existir alguna interferencia. Uno tiene que leer en el inserto y en el inserto el fabricante declara qué interferencias hay. Entonces, sí puede pasarles que el resultado no está, no sé, no cuadra con la clínica del paciente o en un laboratorio sale de otra forma. O sea, puede ser que existe una interferencia del método, ¿no? Que está interfiriendo en el método. Entonces, en ese caso sí sería ideal hacerlo por otra metodología, ¿no? E incluso ahí, por ejemplo, las muestras lipémicas, las lipemias que tienen cierta tolerancia el equipo, ¿no? Pero cuando ya son muy altas, o sea, no se puede procesar por quimioluminiscencia. Entonces tenemos que ver de hacer por otro método, ¿no? Donde tal vez esta interferencia no sea tan grande. Entonces, por ahí revisando un poco los insertos, en esos casos sí habría que cambiar de metodología.
A ver, tenemos otra consulta. ¿Cada cuánto tiempo se tendría que hacer esa trazabilidad o es en el momento de la compra solamente? En el caso del equipo es una sola vez, ¿no? Que tenemos que tener esta información. Y en el caso de los reactivos necesitarían hacerlo para la verificación, conocer la trazabilidad para hacer la verificación y después, bueno, la verificación se hace una vez y después se sugiere que cada cierto tiempo hagamos precisión y, me olvidé, pero 2 ensayitos más de la verificación, donde, que es cada año, uno cada 2 años, cada 3 años, como para para garantizar, digamos, ¿no? Que estamos trabajando correctamente, pero eso en cuanto a reactivos, ¿no? Sí, se hace una vez cuando verificas el método y después de que cuando te toque volver a verificar o por ahí cambias de equipo, cambias de lugar el equipo, te cambias de infraestructura, entonces ahí vuelves a hacer la verificación y ahí otra vez tendríamos que pedir estos valores de trazabilidad porque vamos a usar un nuevo material de control, ¿no? Sí. Luego, otra pregunta. ¿Qué material de CCI recomienda para garantizar corrida analítica de marcadores tumorales automatizados? Bueno, eh, que en realidad el tema de marcas va a estar sujeto al tipo de equipo que usted tiene. ¿Qué es lo que tenemos que ver cuando vamos a comprar un control de calidad interno? Tenemos que ver que, primero que, como hemos visto en el caso de marcadores tumorales, los métodos son diferentes, ¿no? O sea, para cada método hay una variación entre métodos. Entonces, primero tenemos que revisar que el material control de calidad interno sirva para el sistema automatizado que nosotros utilizamos, ¿no? Es decir, para, por ejemplo, bueno, un poco viendo la charla, el Maglumi 600, ¿no? O sea, que tenga ese valor de referencia para el Maglumi 600. ¿Por qué? Porque puede ser que no lo tenga para el material de referencia para ese modelo o esa marca. Entonces ahí no me va a servir el material control. Entonces tengo que revisar aquello eh, y revisarlo antes de hacer la compra, ¿no? Entonces, más que marcas o decirle, este material control, hay que ver qué equipo, qué método utiliza usted y revisar en los proveedores. Ahora, ¿qué nos tenemos que fijar? Y esto va a ir un poco en cuanto a la siguiente respuesta, en cuanto a la incertidumbre de los resultados, ¿no? Nos tenemos que fijar que nuestros materiales de control de calidad, de preferencia, estén en el intervalo, en el valor de decisión clínica. Es decir, si mi material, si mi valor de referencia es, para CA 125 es 25, ¿no? Menor a 25, ¿no? Mayor a 25 ya es alto, menor a 25 está dentro de lo esperado. Entonces yo debería idealmente tener un control de calidad interno cuyo rango esté entre 23 a 27, 24 a 26, ¿no? O sea, que esté en ese rango porque es el valor que me interesa garantizar, ¿no? Porque es el de decisión clínica. O sea, si está alto por encima de los 40, 50, es alto, ¿no? Si está bajo por 12, 10, es bajo. Pero cuando esté en un valor de 23, 25, esa incertidumbre que se menciona en la siguiente pregunta, o sea, tengo que tener control de calidad para garantizar esos resultados, ¿no? Idealmente, siempre que vean un control de calidad interno, tratemos de buscar esas concentraciones en los límites de decisión clínica para garantizar las mediciones que ustedes están haciendo, ¿no? Y bueno, ya viendo un poquito la otra pregunta que, como les decía, está relacionado a lo que les comento. En realidad, el intervalo de incertidumbre o más que intervalo, se llama la incertidumbre de medida. Esta incertidumbre de medida tiene que ser obtenida a partir de una verificación del método. Entonces, podemos utilizarla, de hecho es necesario que todos los laboratorios deberíamos hacer, pero obviamente es un costo aparte, es un tiempo aparte, es una inversión aparte. Deberíamos hacer la verificación de los métodos y obtener la incertidumbre de nuestra medición. Entonces, ¿qué es la incertidumbre? Que ustedes tengan un valor, que reporten un valor, por ejemplo, como sea, ¿no? De 25, de 25, pero como tengo una incertidumbre que yo he obtenido en mi laboratorio con mis reactivos, con mi equipo, ¿qué quiere decir esta incertidumbre? Que ese 25 puede ser 25.05 o 24.05, ¿no? O sea, ese es el más menos
porque ese es el más menos, ¿no? De la medición. Entonces, mi resultado es 25, yo lo he reportado como 25, mi equipo dice 25, pero puede ser que esté entre 24,05 a 25,5, ¿no? Entonces, sí es importante. ¿Y cuál es la recomendación? Hacer la verificación del método y obtener la incertidumbre de medición para el marcador tumoral. Entonces, eso les va a dar mayor certeza, mayor seguridad al emitir sus resultados en estos resultados de decisión clínica, ¿no? Eso es lo importante. Cuando es alto, no hay problema. Si es bajo, es bajo. Pero cuando tenemos un resultado en mi laboratorio, por ejemplo, saco un resultado de 24,1 y mi valor de referencia es de 25, ¿será que no será 27, no será 26? ¿No? Entonces, ¿cómo voy a saber eso? Sabiendo o conociendo la incertidumbre de medir, ¿no? Entonces, la recomendación es hacer la verificación de los métodos. Perfecto. Y Luego hay otra pregunta, sí. ¿Se tiene experiencia en sigmometría aplicada en marcadores tumorales? Particularmente yo no he aplicado el Sigma, ¿no? No hice, pero creo que si se tiene la posibilidad, sería excelente, excelente para aplicar en marcadores tumorales. La verdad es que yo no he alcanzado a aplicar aquello todavía porque implica siempre una serie de acciones, de tiempo, de procedimientos para escribir y de controlar, ¿no? Pero la sismometría realmente es muy útil. De hecho, a mí me encanta que se pueda aplicar en muchos aspectos, ¿no? Entonces, no tengo esa experiencia de haber aplicado.